Buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy os quiero enseñar o os quiero mostrar una cosa muy interesante sobre la radio FM y es la pregunta de cuántas emisoras podemos nosotros meter en una radio FM comercial. Es decir, cuántas emisoras de radio puede haber o se pueden estar transmitiendo y recibiendo en una radio FM común. Como sabemos, tampoco en este vídeo pretendo desgranar lo que es la FM ni explicar mucha información, ya que simplemente la pregunta es que cuántas emisoras caben dentro, pero a modo de resumen, tenemos que recordar que la FM es la frecuencia modulada, que lo que hacemos es en lugar de modular lo que sería la amplitud de nuestra señal, es decir, eh, las oscilaciones que suben y bajan, lo que modulamos es la frecuencia o frequency de la señal. Es decir, si el flujo es más estrecho o más ancho en función de nuestra señal portadora. Aquí tenemos un breve ejemplo donde tenemos una señal y donde tenemos esta misma señal en AM y en FM, donde en AM vemos donde la señal se modula en FM, como vemos aquí, en AM, perdón, y aquí tenemos cómo la señal se modula en FM, es decir, aquí vemos que la señal está mucho más concentrada que en este punto donde está más amplia. De igual manera, estas dos señales se transmiten hacia el aire y se reciben en un receptor de igual manera. Lo único que ocurre es que esta y esta van a trabajar en diferentes bandas de frecuencia, aunque también los moduladores y demoduladores y sus esquemas de modulación y demodulación son diferentes. A priori vamos a decir que su transmisión y recepción va a ser la misma, porque no nos vamos a meter por ahora en ese terreno. Lo dejaré para otro vídeo. Entonces, una cosa muy curiosa, o una cosa que la gente pues tiene en mente, es que la radio comercial común va desde los 88 a los 108, ¿no? Cuando nosotros sintonizamos en una radio, movíamos el dial, la ruedecita, y aquí una pequeña barra, pues lo que hacía es que se iba desplazando hasta seleccionar la frecuencia que nosotros queríamos, por ejemplo la 102.6, ¿no? Todo esto, estas bandas de frecuencias están trabajando en el orden de los megahercios, es decir, los 10 elevado a 6 hercios. Luego, con una simple fórmula, una simple resta y suma y división, podemos ver cuántas emisoras de radio cabrían o se podrían transmitir en nuestro transmisor y, como no, en nuestro receptor. Si tenemos que el final son los 108 MHz y el inicio son 88 MHz, tenemos una diferencia de 20 MHz. Es decir, el ancho de banda que nosotros tenemos en la FM es de 20 MHz. Y ahora nosotros tenemos que tenemos que fraccionar ese ancho de banda que nosotros tenemos con el fin de que podamos meter diferentes emisoras
de radio en ese espectro. ¿Cómo lo hacemos? Pues dejando, en primer lugar, pues dejando una banda de guardia, una banda de guarda entre diferentes emisoras de radio para que cuando en el receptor se reciba la señal, gracias al heterodino, se pueda demodular y se pueda llevar a la frecuencia intermedia para obtener así la información. Porque, aunque no lo sepáis, cuando nosotros sintonizamos en una emisora de radio, cuando nosotros movemos el dial, nosotros realmente no estamos señalando esa frecuencia. Es decir, si nosotros movemos el dial hacia la derecha, nosotros no nos estamos moviendo, por ejemplo, a los 103 MHz, sino que estamos desplazando todas las frecuencias a nuestra frecuencia intermedia de la FM. ¿Por qué? Porque ahí habrá un filtro donde llegue la señal de radio y dentro de ese filtro pues la señal se capte, porque si no lo que haríamos es que registraríamos todas las señales de FM que llegaran y no podríamos escuchar nada. Utilizando ese filtro pues podemos solamente seleccionar la frecuencia que nosotros queremos, por ejemplo los 102.6 MHz. Muy bien, pues tenemos que nuestro ancho de banda de la FM es de 20 MHz. Y tenemos que en la FM se deja un ancho de... en la FM se deja una separación entre canales de 200 kHz. Es decir, entre frecuencia y frecuencia, si nosotros, si hago esto un poquito más grande, entre frecuencia y frecuencia dejamos una banda de guarda de 200 kHz. Luego, si hacemos una pequeña división, tenemos que los 20 MHz de nuestro ancho de banda principal, con una separación entre canales de 200 kHz, tenemos que esto es 10 elevado a 6, esto es 10 elevado a 3, luego esto se cancela y nos queda un ancho de banda, nos quedan 100 canales. Nos quedan 100 canales, es decir, en la FM, a la pregunta de cuántas frecuencias caben en la FM, la respuesta son 100 canales con sus respectivos separaciones para así no solapar ninguna frecuencia con otra, porque como decía antes, en nuestro heterodino, nuestro super heterodino, en nuestro filtro, si a nosotros nos llegan dos frecuencias y estas están solapadas, aquí cuando nosotros hagamos la demodulación, nosotros apliquemos el filtro, pues aquí se podría colar una frecuencia. Aquí se estaría colando una frecuencia y esto no es posible. Tenemos que tener únicamente una frecuencia en nuestro filtro. Así que nada, esa es la solución la solución a nuestra pregunta de cuántas emisoras o cuántos canales caben en la FM comercial. Así que nada, un saludo.
y hasta pronto.